¿Cuántas pobres viejecitas conocen ustedes? O pobres viejecitos conocen ustedes, ¿no es cierto? Tal vez no saben qué hacer o cómo hacer. Bien. Estoy esperando solamente la señal técnica. Un breve repaso. Estamos hablando sobre el fruto del Espíritu y la primera parte del fruto es el amor. Muy bien. ¿Estamos listos ya? Muy bien. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en este día de celebración. Esta es mi meta en esta noche. Quiero que ustedes me ayuden a ser mexicano. Veamos si me sale. ¡Órale! ¿Soy mexicano? ¿A poco? ¿Soy mexicano? ¿Qué me hace falta? ¿Sombrero? ¿Charro? ¿Un guitarrón? ¿Qué me hace falta? ¿Cómo? ¿Qué? 5 tequilas. Si me tomaría 6, ¿sería mexicano? Menos. Wow. Voy a hacer una pregunta entonces bien tonta. Me gustan los mariachis, eso, y la banda, y me gusta la quebradita. ¿Por eso me hago mexicano? Pero estoy haciendo todo lo que un mexicano hace. ¿Por qué no soy mexicano? A ver, repita más duro. ¿Por qué? No nací en México. O sea que para ser mexicano hay que nacer en México. Pues claro. ¿Se dan cuenta que hay muchas personas que se ponen una Biblia debajo del brazo? Ya son cristianas. Aprenden a decir hermano, hermana, ya son cristianos. Vienen a la iglesia, ya son cristianos. Por hacer esas cosas las personas se hacen cristianos. Tienen que nacer de nuevo. El resto de su vida, acuérdese de eso. Que no es porque uno imita lo que los demás hacen, sino porque uno verdaderamente pertenece al pueblo de Dios, que uno llega a ser un hijo de Dios. ¿Quedó claro eso? Muy bien. Dentro de toda esta parte del fruto del Espíritu que vemos nosotros en Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 22, la palabra del Señor nos recuerda el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Son 9 partes del fruto y estamos viendo la primera parte recién, que es el amor. Hemos dicho que el amor, como tal, el amor, este fruto del amor, esta parte del fruto, no se basa en emociones o sentimientos. Repito, esta parte del fruto, hermanos, no se basa en emociones o sentimientos. Muchas veces nosotros, si nos sentimos enamorados, hacemos algo bueno por la persona que supuestamente estamos enamorados. Pero si no sentimos nada, ni agua al enemigo. ¿Ok? Entonces, este amor no se basa en sentimientos o en emociones. Por ejemplo, si un día usted amanece, digamos que fuera amanece como esos días típicos, ¿no? de lluvia, el sol no salió, hasta da pereza levantarse y uno se siente como triste. ¿Les pasa eso, que a veces los días de lluvia es triste y uno pone las canciones de ahí de Vicente Fernández, ¿no? Y qué tristeza, ¿no? El sentimiento es, qué día más triste, ¿sí? No queda otro camino que adorarlas. Y se pasan oyendo esa música. ¿Y cómo estás ahí? Más o menos. 2 que 3.
Y a veces cuando tú estás con la persona que amas, no me digas nada, estoy triste el día de hoy. Mi amor, dime algo bonito. No, estoy triste. Mi alma está triste. ¿Por qué? Porque el día de afuera está lloviendo. ¿No ves? Afuera está lloviendo. Mi corazón se debilita, ¿no? Y trágicos, parecemos novela de esas venezolanas, ¿no es cierto? Feas, que todo el tiempo llorando. Y resulta que esta parte del fruto, hermanos, no corresponde ni a sentimientos ni a emociones, sino que es un compromiso, es una decisión. Es una decisión, una declaración de compromiso a procurar el bienestar de los demás, independientemente de cualquier condición o circunstancia. O sea que cuando una persona ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, el amor está ahí y la persona no puede dejar de hacer el bien. No puede dejar de procurar el bien de los que le rodean. No puede. ¿Por qué? Vamos a ver. Dios es amor, dice la palabra de Dios, y el que no ama no conoce a Dios, no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, si esto está puesto en el corazón de una persona, si de verdad una persona es cristiana, tiene amor, y aunque no quiera, aunque diga, no, este día está feo, no quiero hacer nada, este amor, el Espíritu Santo te pone en tu corazón el deseo de que estás cansado, aunque estás triste, aunque estás molesto, ofendida, lo haces. ¿Lo haces por qué? Porque como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Una persona puede estar hablando todo el tiempo de cosas cristianas, puede poner cosas bonitas en el Facebook. Una persona puede poner un montón de cosas, pensamientos, etc. ¿Le hace eso cristiano? No, son sus obras. Aquí sí vamos a hablar clarito, hermanos, las obras, por sus frutos. Obras igual, frutos. ¿Qué significa? Mi vida demuestra que soy del Señor, no por lo que digo, sino por lo que hago. Y lo hago porque hay un amor dentro mío que me contiene. No puedo evitar el amar a mi prójimo. Vamos a seguir desarrollando este tema porque es importante. Permítanme hacerles algunas preguntas, vamos a conversar, ¿no es cierto? Y si hay personas que de pronto que nos están mirando, si quieren hacer preguntas, David está allí, de pronto él va a poder contestar. O no me avisas después de un momento, bueno, no vas a contestar tú, sino que me avisas cuáles preguntas serían para yo poder responder, ¿no es cierto? Con respecto al amor hay muchas opiniones. De hecho, si yo me pusiera a preguntarles a cada uno de ustedes, como ya lo hicimos hace un par de semanas, ¿qué es para ustedes el amor, no es cierto? El amor tiene muchas formas de expresión, muchas personas captan el amor de alguna forma, y yo le quiero hacer otra pregunta más entonces el día de hoy. ¿Qué conoce usted del amor? Hay personas que dicen, no, yo soy un experto en el amor, soy un enamoradizo, todo el tiempo vivo enamorado, ¿no? Y piensan que el amor es solamente el hecho de estar sintiendo mariposas en el estómago por alguien que le gusta, o porque ha tenido muchas novias o muchos novios, etc. ¿Qué conoces tú del amor? ¿Qué sabes tú del amor? Aquí tenemos una diferencia de edad también, habemos personas quizás que ya hemos vivido un poquito más que los otros, obviamente, y podríamos dar algún tipo de enseñanza sobre el amor. Algunas recomendaciones, ¿no es cierto? Por eso los papás tenemos el privilegio, papitos escuchen, tenemos el privilegio de orientarles a nuestros hijos en cuanto al amor. Hijos, van a hacer muy bien ustedes en escuchar el consejo de sus padres.
Pero no solamente estoy hablando de este amor entre marido y mujer o entre novios. Hablo del amor en general. El amor que debe haber entre hermanos, entre amigos, el amor con los padres, con los hijos, ¿sí? Cualquier cosa que nosotros conozcamos del amor, nos basamos quizás en nuestra propia experiencia. Si usted le pregunta, por ejemplo, a un joven o a una señorita que ha roto su relación de enamoramiento con alguien, va a decir, yo no nací para amar, ¿no? Y cantaría ahí las canciones de un artista mexicano, ¿no es cierto? Nadie nació para mí. Yo solo fui un soñador, no más. Yo no nací para amar, ¿no? Estarían así, ¿por qué? Porque su experiencia en ese momento le diría que le fue mal en una experiencia, en una relación. Pero si le preguntamos también a esa misma persona, ¿cómo crees que debería ser el amor? Quizás idealizamos mucho. El amor debería ser así, así. Y le ponemos un montón de cosas. Recuerdan, hace un par de semanas estuvimos hablando acerca de lo que el apóstol Pablo habla acerca de lo que es el amor en 1 Corintios, ¿se acuerdan? El amor es sufrido, es benigno, el amor no es jactancioso, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Recuerdan que vimos esas partes? Entonces, ¿cuál es tu experiencia con el amor? ¿Cómo debería ser el amor para ti? Y estoy seguro que si nosotros si pudiéramos escribir un libro cada uno, escribiríamos tal vez 20 cosas que tú debes evitar para no fracasar en el amor, ¿no? O 5 consejos para que tu amor dure, ¿no? Podríamos tener muchas técnicas, pero de verdad, cuando hablamos de este fruto del Espíritu, cuando estamos hablando del amor ágape, que viene de Dios directamente, y este amor ha sido puesto en nuestro nuevo corazón. Recuerdan que vimos también en Ezequiel capítulo 36, cuando Dios dice que va a quitar nuestro corazón de piedra y va a poner un corazón de carne, ¿se acuerdan? Entonces ahora nosotros ya sentimos como el Señor quiere que sintamos. Ya no vamos a ser corazones duros, ahora vamos a ser corazones que sienten. ¿Cómo debería ser el amor entonces? Recuerdo que alguna vez alguien le preguntó a una persona que estaba huyendo de sus deudores, ¿cómo debería ser el amor para ti? Pues que me perdonen la deuda. A veces solamente buscamos el beneficio para nosotros mismos. Pero aquí quiero decirles algo, hermanos. El beneficio no es personal. El beneficio es para ¿quién? El beneficio es para el que tú tienes al lado tuyo. Tu marido, que de pronto no se merece ni un beso en la mañana porque todavía no se ha lavado los dientes. Estoy exagerando, ¿no? ¿O no? El beneficio es para aquella persona que de pronto no merece ni siquiera, tal vez humanamente hablando, que le saludes. Quizás es una persona que está completamente mal, viviendo una vida desordenada. Quizás es una persona que no merece ni siquiera estar trabajando donde trabaja. Quizás no merece ni siquiera llevar el mismo apellido de tus padres. Es un amor que beneficia. En otras palabras, un amor que bendice. Un amor que siempre está allí, que nunca se agota. ¿Por qué? Porque no está basado en los sentimientos. Por ejemplo, piensa en la persona que te cae mal. Piensa en la persona que hace unas 2 o 3 semanas te hizo tener iras. Un cliente de pronto, un transeúnte de pronto, un compañero o una compañera. Piensa por un momento, porque siempre hay eso, ¿no es cierto? Yo voy a pensar en alguien de la iglesia. Y de pronto te trató mal, te hizo algo feo. Te pregunto algo. ¿Tú serías capaz de acercarte a esa persona y decirle,
Dios te bendiga, qué bueno verte. ¿Verdad que no? No, al contrario, quisiéramos que no verle, le ignoramos todo el día. El amor de Cristo no nos permite hacer eso. ¿Por qué? Porque bendice al prójimo. Quiero que veamos entonces ahora el punto de vista de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos un criterio del amor muy, muy individual, muy egoísta. Yo quiero que ustedes escuchen lo que Dios tiene. ¿De acuerdo? Vamos a 1 de Juan, por favor. Ya vimos 1 Corintios 13, usted ya lo debe tener en su corazón. Pero vamos a 1 de Juan. En el capítulo 4. 1 de Juan, capítulo 4. ¿Ok? Empezando con el verso 7. Amados, dice el apóstol Juan, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el amor con relación a Dios es parte de su carácter. Es parte de su carácter, es la parte de Dios, o sea, Dios es amor. Recuerden que también Dios es justicia, Dios es santo, Dios es todopoderoso, etc. Es parte de su carácter, Dios es amor. Miren lo que dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. Como aquel que quiere ser mexicano tiene que haber nacido en México. De la misma manera, el cristiano que ama es nacido de Dios. El que no ama no conoce a Dios. Entonces, si esto es parte de su carácter, recuerden que hablábamos también, ¿a quién te pareces más? ¿A tu papá o a tu mamá? ¿De quién sacaste esos ojos tapatíos? ¿No? ¿De quién es el lunar que te cuelgan de las orejas? Algo de eso. Algo salió de ti, que sale de alguien, viene de alguien. ¿Sí? Algunos están, se me notan. Es un ejemplo nada más. Pero es parte de nosotros. Eso es parte, cuando uno nace de nuevo, hermanos, quiero que entiendan esto. Cuando uno ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, está ahí. Nadie puede decir, es que a mí el Señor no me dio amor. Es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque es el carácter de Dios y esto el Señor nos da a nosotros. Por eso dice, ¿no es cierto? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que ama es nacido de Dios. Ahora, veamos que esta es una manifestación de que somos de Él. Mire lo que dice el verso 9 del mismo capítulo 4 de 1 de Juan. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto entonces consiste el amor, o sea, de esto se trata el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, Él lo envió para comprarnos, para librarnos del pecado, de la muerte eterna. Él es la propiciación por nuestros pecados. Por eso en esta Semana Santa estamos recordando eso precisamente. Jesús, el Cordero de Dios, el Agnus Dei. Él es el sacrificio por nosotros. Él es el Cordero Pascual. Por eso dice el verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, ¿en qué sentido? El Padre envía a su Hijo. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros,
Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Wow, esto es impresionante. Esto, hermanos, es para predicar siquiera un año de estos 3 versículos. No tenemos tanto tiempo porque tenemos que ir avanzando en muchas cosas, pero quiero rescatar algunas importantes. Primeramente, en otros pasajes de Primera de Juan también, el apóstol Juan dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que lleguemos a ser hijos de Dios. La pregunta es, a veces en Semana Santa, nosotros solamente nos enfocamos en Jesús. No digo que esté mal, pero nos estamos olvidando de alguien más. Nos estamos olvidando del Padre que envió a su Hijo. Todos los que somos papás aquí, cuando tenemos a nuestros niños que están enfermos, cuando les vemos que están con fiebre, cuando les vemos que se lastiman, cuando les vemos que lloran, cuando alguien les hace algo, nos duele. Y quisiéramos que ellos no sufran, quisiéramos nosotros: a mí, Señor, no, a él no, a ella no, a mí. Muchas veces nos olvidamos de cuánto nos amó el Padre para que demostrarnos el amor que Él nos tiene al enviar a su Hijo, el Señor Jesucristo, ¿a qué? A morir en una cruz. Ustedes van a ver muchas de las películas de pronto. Ustedes van a ver muchas de las escenas de pronto en esta época de Semana Santa. Ustedes van a ver muchas películas como La Pasión de Cristo, Jesús de Nazaret, etc. Y en verdad se habla de la vida, pasión y muerte del Señor Jesucristo. Hermana Erika tiene una pregunta. ¿Sobre eso? Dice, Okay. En términos bíblicos, ¿qué es propiciación? En términos bíblicos, ¿qué es propiciación? La propiciación tiene que ver con lo siguiente. Buena pregunta. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Si se comete un delito, debe haber un castigo, debe haber un justo precio por el pecado que se comete. Propiciación significa entonces dar el justo precio por algo. En este caso, Jesús es la propiciación por nuestros pecados. ¿Cuánto costaban nuestros pecados? La vida. Y Jesús dio su vida para rescatarnos. ¿Ok? Entonces eso es la propiciación, que el Señor provee en Jesucristo el Cordero que quita el pecado. Esa es la propiciación, que Él provee, que Él da el justo precio. El Señor no es injusto, Él da el justo precio. Y como Él declara en su palabra, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Ok. Ahora bien, sigamos. Dice así: amados, verso 11, si Dios nos ha amado así, ¿cómo? ¿Cómo nos amó? Dice el verso 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Por eso se dice, no es que nosotros le hayamos amado a Dios primero, Él nos amó a nosotros primero. ¿Y cómo nos ama? Entregándonos lo más precioso. El Señor 2 veces audiblemente en el Nuevo Testamento dice: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Mamitas, ¿cuántos de ustedes serían capaces de permitir que su hijo o su hija muera para que otros niños se salven? ¿Te gustaría eso? Que alguien venga acá a la iglesia y diga: ok, aquí hay 90 niños. A ver, tu mamá, ¿quieres dar a tu hijo que él muera para que los demás se salven? ¿Cuántos de ustedes dirían: mamá, ya está bien, dele, hijo, te veo en la eternidad? Papás, ¿cuántos permitiríamos eso? ¿Cuántos seríamos capaces de decir: hijo, perdóname, nos vemos después, pero te voy a entregar por amor a los demás? Muy pocos seríamos capaces de hacer eso.
Creo que ninguno seríamos capaces de hacer eso. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El Padre amándonos de tal manera que da a su Hijo. Por eso Juan 3:16, ama de tal forma, tan grande fue el amor de Dios, que entrega lo más amado que Él tiene, su Hijo. Y dice así la palabra de Dios: si Dios nos ha amado así, en el verso 11, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¡Wow! Yo te pregunto algo: ¿serías tú capaz de dar tu vida por mí? Por la persona que tienes a tu derecha o a tu izquierda, que le saludaste hace un ratito. Ven que es fácil llamarse cristianos, pero no hacer nada para demostrarlo. El verdadero amor se basa en hechos, en obras. Así deberíamos amarnos, dice el Señor. Y dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Este fue la única señal, hermanos. No solamente como fruto, sino como señal. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: en esto conocerán que son mis discípulos, la manera como se aman los unos a los otros. Y no está hablando, hermanos, y ojo, no está hablando el amor al mundo afuera. Comienza primero con los de la casa de la fe, con tus hermanos y hermanos en la fe. Por eso nos llamamos hermanos. Por eso los católicos romanos se burlan de nosotros. Ay, ya te has hecho hermanito, ya te has hecho hermanita. Pobres ignorantes, no saben lo que están diciendo, pero no entienden que nosotros somos hijos de un mismo Padre. Si somos hijos de Dios, somos hijos de un mismo Padre. Si te llamo hermano o hermana, créeme que yo no llamo hermano o hermana cualquiera. Es una de las cosas también que tenemos que entender. No toda la persona que entra por esa puerta es un cristiano. Pero si tú has nacido de nuevo, si eres mi hermano o mi hermana en Cristo, espero que así sea, vas a recibir todo mi amor y todo mi apoyo. Es una señal. No es algo que se dice. No es algo solamente, ay, hermanito, no. Es algo que se vive, se hace, se demuestra. ¿Cómo? Sirviendo con amor. Dios permanece en nosotros y nos amamos. Es interesante porque resultaría un poquito paradójico, ¿no? Nadie ha visto a Dios jamás. En verdad, nadie, todavía no lo hemos visto. Ya mismo esperamos la gloriosa venida del Señor Jesucristo, cuando le veremos cara a cara, dice el apóstol Pablo. Le conoceremos tal como Él es. En la bendición sacerdotal, en número 7, cuando el Señor le dice: así van a bendecir ustedes a Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tengas la oportunidad de mirar el rostro de Dios. Esa es la esperanza que tenemos, cuando le veamos al Señor tal como Él es. Hasta ahorita no le hemos visto al Señor, pero le amamos, y por eso somos más bendecidos, que sin haber visto le amamos. Pero es interesante que aunque no le vemos, le amamos, le servimos, pero el amor de Dios debe estar entre el pueblo de Dios. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, porque lamentablemente hay dos factores que arruinan el amor entre hermanos de la fe. Uno, aquellos que son todavía inmaduros, hombres o mujeres, jóvenes o señoritas, niños o adultos y hasta ancianos, que todavía no han comprendido lo que significa amar, y por sus debilidades, por su inmadurez, causan problemas. Y que conste que el domingo anterior hablamos sobre algo que Dios aborrece. ¿Se acuerdan lo que Dios aborrece? Los que hacen división entre hermanos, los chismosos y chismosas, que les encanta estar hablando de todos y de todas las formas, no solamente hablando, escribiendo, porque ahora hay unas personas que son expertas en insultar a través del internet.
nos amamos, la gente va a mirar que Dios está en medio de nosotros. La segunda causa, lamentablemente dentro de una iglesia, ninguno de nosotros podemos saber con ciencia cierta quién es de Cristo y quién no lo es. Dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia visible, están los corderos y los cabritos. Crece juntamente con el trigo la cizaña. Y hay un montón de lobos vestidos de ovejas que no les importa cuando hay un problema en la iglesia salir y tratar de despedazar a toda la iglesia con todo tipo de chismes, lanzando todo tipo de improperios, maldiciendo prácticamente. Hermanos, con todo respeto, tenemos que orar por las personas que han salido de esta iglesia y de las iglesias en general, porque lamentablemente así hay. Lamentablemente, hasta que Cristo venga, tenemos que soportar ese tipo de situaciones. Inmaduros e inconversos, que solamente porque tienen una Biblia, solamente porque pueden cantar, solamente porque de pronto hacen algo dentro de la iglesia, ya son creyentes. Cuidado, por sus frutos los van a conocer. El verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, la verdadera cristiana, el verdadero cristiano en amor, como habíamos visto anteriormente, el amor cubre multitud de pecados. ¿Se acuerdan que decíamos eso? El cristiano no desbarata al otro cristiano. El verdadero cristiano levanta al que está caído, lo sostiene, le cuida. Así que seamos prudentes, seamos sensatos y cuando veamos este tipo de cosas, aprendamos a tener discernimiento, a decir, un momentito, algo está mal aquí. Ojalá no seas tú el que el Señor tenga que decir al final de los tiempos: apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. ¿Cómo nos van a reconocer los de afuera? La señal por el amor que nos tenemos unos a otros, si es que de verdad somos de Cristo. Y aquí dice, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Eso significa que es un amor que todos los días no es el mismo, va creciendo y se mejora. No habrá nada más hermoso, y déjenme decirlo así, hermanos, no habrá nada más hermoso que tener los mejores amigos dentro de la casa de Dios. No habrá nada más hermoso que contar con hermanos y hermanas que podamos acercarnos y juntos compartir. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha bendecido con una familia hermosa en Cristo. ¿Usted considera Beth-Sar Shalom su casa, su iglesia? Aquí están sus hermanos, sus hermanas. Ámelos como Cristo le manda a amar. Amén. ¿Está claro esta partecita? Es bastante duro. Ahora sí podemos decir a lo mexicano, ¿está duro? Humanamente hablando. Pero como el apóstol Pablo nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso significa que no es en mis fuerzas. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo. Obviamente, sigue habiendo el problema de mi carne, de mis pasiones que luchan contra el espíritu, porque cuando alguien me hace algo, como no quisiera arreglarle un ratito, ¿no es cierto? Moldearle con mis puños. No puedo. Como no quisiera orar, Señor, que descienda fuego, consúmele, Señor. O te lo llevas o te lo mando, Señor, cualquiera de esas cosas. No, el verdadero amor aprende a soportar y aprende a cubrir, no a hundir. ¿Ok? Entonces, el amor es una manifestación que somos de Él. Una manifestación que somos una señal visible. Hermanos, tener una Biblia debajo del brazo no es señal suficiente. Decirle hermano, hermana, no es señal suficiente. ¿Cómo? En el día a día
manifestamos, demostramos que somos de Dios, porque el amor que tenemos de Dios fluye. ¿Ok? Ahora, para encerrar todo esto, no solamente que el amor es parte del carácter de Dios, no solamente que es una manifestación de que somos de Él, veamos entonces qué más es el amor de parte de lo que Dios dice. Vamos a Mateo, por favor. En el capítulo 22. Viendo un poquito el trasfondo de esto, desde el verso 34, hubo una situación que el Señor estaba hablando, obviamente, con los saduceos, que ellos niegan la resurrección, y el Señor les responde a ellos con relación a esto. Y los fariseos felices, ¿no? Porque ¿no? Es como cuando los del el equipo contrario le meten gol al equipo que tú no le apoyas, pero que si es que le gana a este equipo, le va a hacer perder al que tú quieres que gane. El verso 34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno. Nosotros vino y este es nuestro, vamos. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? O sea, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es lo más importante? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Sí ve ahí? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto dependen, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Como estamos viendo en la escuela dominical, de los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos es mi relación con Dios. Los 6 mandamientos es mi relación con mi prójimo. Si amo a Dios, debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Por eso, si amo a mi prójimo, en mi primer prójimo, ojo, jovencitos, jovencitas, que ya están en la edad del rezongue, ya están en la edad de la respuesta brava, ¿no? Aquellos que están en la edad del burro. El primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre, y comienza tu responsabilidad de amar a tu prójimo como a ti mismo con tus padres. Papito, es una cosa bien interesante. Si tú no le enseñas a tus hijos a amarte y respetarte a ti, no van a respetar a nadie más, menos a Dios. Así que consideren eso. Ay, es que mi hijo es tan lindo, no, que él haga lo que quiera. Angelito. Angelito. Quizás es un demonio disfrazado, ¿no? Entonces, aquí viene algo bien interesante. ¿Cómo puedo yo esperar que mis hijos me honren si yo no les enseño? Hermanos, honrar a papá y a mamá no les van a enseñar en la escuela. En la escuela les van a aprender aritmética, educación física, historia, inglés, van a aprender a masticar chicle, un montón de cosas de esas van a aprender en la escuela. Pero jamás les van a enseñar a honrar a papá y a mamá. En la iglesia vamos a dar muchos principios, palabra de Dios, pero la iglesia tampoco es la responsable de que tus hijos te honren a ti. Esa es tu responsabilidad, papito, mamita. Eres tú quien tiene ese privilegio. Cuando tú amas a Dios, tus hijos te miran y te respetan. Cuando tú eres piadoso, piadosa, cuando lees la Biblia, cuando oras, cuando cantas. Yo sé que es bonito, hay bonitas canciones, por favor, pero también hay un lugar para poner la palabra de Dios y la música cristiana. Una de las cosas que mis hijos, por ejemplo, siempre, antes de que nosotros tuviéramos la gran idea, ancianos, ¿no es cierto?, de venir a las 5 de la mañana, mi esposa siempre ponía alabanzas a las 6 de la mañana para despertarles a los hijos, todos los domingos. Empezábamos así el día del Señor. Y los hijos ya sabían, ¿no? Cuán gloriosa será la mañana, los hijos estaban unidos.
Sí se han visto las caras de los hijos, cómo se despiertan. No, iglesia, no es cierto, así es, ¿verdad? Pero qué hermoso que es cuando los padres les enseñamos a los hijos y eso dura toda la vida. Entonces no le pidas a tu hijo respeto si tú no le has enseñado a respetar. Papito, no puedes esperar, mamita, no puedes esperar que tus hijos hagan lo mejor si tú no amas a Dios, no amas a tu prójimo. Hey, es una manifestación que somos de Él, pero también es un mandamiento, ¿sí? Hay un mandamiento. Dios dice, esto es un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siempre poniendo, ¿no es cierto?, esa pequeña diferencia. La casa de la fe y afuera. Con los de afuera no podemos hacer nada, o sea, tenemos que bendecirles, nada más. No podemos exigirles que nos amen. Cuidado con exigir a los inconversos que se conviertan que se comporten como cristianos. Pero qué importante que lo primero que ocurre es aquí, entre nosotros, el respeto, el amor, el cuidado, el cariño, el orar unos por otros. Hermanos, es un privilegio que muy pocos tienen. Pero si eres de Cristo, no es difícil. Hacer algo por la familia del Señor, aunque estamos cansados muchas veces, aunque estamos fatigados muchas veces, aunque estamos hasta enfermos, ahí estamos. No nos duele apoyar, no nos cansamos de bendecir. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tenemos alguna otra pregunta todavía? ¿No? Ok. Ahora viene la pregunta personal. Por favor, sujétese en los cinturones de seguridad. Porque en cuanto a estas tres cosas que dice el Señor, que el amor es parte de su carácter, y como es parte de su carácter, nosotros somos de Él y tenemos que tener ese amor, que es una manifestación de que somos de Él y porque es un mandamiento. La pregunta es, ¿estás viviendo como Dios te pide? Ahora yo sé que iba a haber un montón de problemas porque vamos a decir, no, pero es que pastor, todo depende. Si mi esposo es amoroso conmigo, ¿cómo no le voy a amar? Pero si es grosero, ahora se va a enterar quién manda en la casa. Aleluya. ¿No? ¿Cómo es esto de que nosotros tenemos que vivir como Dios nos pide? Primeramente tenemos que recordar nuestra relación personal con Dios. Mi relación personal. Mi relación con Dios. Si mi relación con Dios es vertical, es diaria, es correcta, la pregunta es, ¿estoy dispuesto a hacer lo que sea por lo que Él me pide? Si Dios te manda a amar a tu enemigo, no solamente nos manda a amar al prójimo, nos manda a amar al enemigo. ¿Estás tú en la capacidad de poder obedecerle en todo y por todo y a pesar de todo? Este es un buen termómetro para comprobar qué tipo de amor tienes tú. ¿Es todavía un amor interesado? Es un amor que todavía tú dices, sí, yo te amo mientras te pueda usar. Mientras me sirves, te quiero. Pero cuando ya no me sirvas, te desecho. Y voy a buscar a otro gil, a otro tonto, a otra tonta para aprovecharme. ¿Han escuchado ustedes de las personas cómo los utilizan? Hay tanta gente, por ejemplo, hay muchas personas que a partir de los 55 o 60 años de edad, voy a hablarles del aspecto de los Estados Unidos, esto puede pasar en el resto del mundo, pero hay un estudio que habla de que más o menos entre los 60 y 65 años de edad hay mucha gente que está divorciada, mucha gente. Son personas que de pronto ya están la mayoría jubiladas, especialmente las mujeres.
tienen sus hijos en otros lugares, tienen sus casas y todo lo demás y se sienten solas. Y como las mujeres que se sienten solas no quieren sentirse viejas, utilizan todo tipo de técnicas quirúrgicas para estirarse, para aumentarse, para subirse, para lo que sea. Y hacen tours, por ejemplo, a la Florida o a California, donde hay muchos jóvenes. Ellas van en busca de compañía. Y hay jóvenes que son muy inteligentes. No trabajan, no estudian, pero están buscando a esas señoras solas para hacerles compañía y sacarles toda la plata que puedan. Les enamoran, las señoras se sienten, uy, este jovencito de 20 años, 25 años, me ama, ¿no? Pero no es verdadero amor. Ay, mi vida, es que no tengo auto, yo te compro un carro. Ay, es que me hace falta un reloj, yo te lo doy. ¿Me entienden a lo que voy? Es un amor supuestamente, pero interesado. ¿Han escuchado ustedes de estos casos? Cuando nosotros amamos como cristianos, hermanos, y aquí déjenme decir una cosa, nosotros amamos sin esperar nada a cambio. De hecho, nosotros deberíamos amar a personas que no deberían darnos nada a cambio, porque sería un amor interesado. Sería un amor enfermizo, pernicioso. Yo te pregunto algo, ¿qué le puedes dar tú a Dios que Él no tenga? Dependemos totalmente de Él. ¿Cuánto le amas a Dios? ¿O solamente le amas por lo que Él te puede dar? Hay muchísimas personas que supuestamente han ido a la iglesia, se han bautizado, están sirviendo en lugares, y de pronto le ponen a Dios a prueba. Si me amas, Dios, que pase tal cosa, y Dios dice no. Y esas personas se enojan con Dios y se van de la iglesia. Y ya no creen más en Dios. ¿Por qué? Porque Dios no me dio lo que le pedí. Quizás Dios no existe. Hay muchísima gente resentida con Dios allá afuera porque pidieron favores que Dios les dijo, no te los voy a dar. Estuvieron ahí mientras supuestamente recibieron beneficios. La pregunta es, quizás, ¿conocieron a Dios? ¿De verdad nacieron de nuevo? Sus frutos, la señal, eso lo va a demostrar. ¿Ok? Ahora, volviendo a la relación que nosotros, la relación secundaria más importante, la primera es Dios, la segunda son los padres. Aquí voy a ser el héroe de los papás el día de hoy. Pero también creo que hay un pequeño problema. Porque a veces recordamos que debemos honrar a papá y a mamá, pero nos olvidamos de los hermanos que tenemos en la casa. Es una vergüenza ver como muchas señoritas, muchos jóvenes que asisten a la iglesia no se llevan bien en casa entre ellos. Todo el tiempo pelean, discuten, todo el tiempo están molestándose. ¿Se han dado cuenta sus hermanos que están en la televisión, pasan y le golpean? ¡Pam! ¿No es cierto? Todo el tiempo hay hombres y mujeres que hacen eso. Y aquí a las señoritas, a los jóvenes que están aquí, papitos que ustedes están escuchando eso, ¿cómo es la relación entre sus hijos? ¿Hay respeto entre ellos? ¿Hay verdadero respeto? Porque es una manera de demostrar amor. ¿Cómo honras a tu papá y a mamá, a tus hermanos? Si tu papá te dice no, hijo o hija, ¿cuál es tu reacción? A veces se me da cuenta que los hijos no necesitan decir nada, pero la cara que ponen de bulldog, de esos perros así, bravísimo. ¿Se han visto esas caras de perro bravo? Con un periódico nomás.
qué tremendo. O sea, los hijos, si pudieran, a veces, lamentablemente esto pasa. Yo me pongo a pensar y digo, en la iglesia cristiana, hermanos, debe haber una diferencia. Y por favor, papitos, no piensen que sus hijos son diferentes solamente porque están en otro país o porque están viviendo en otra condición. No, es que en mi tiempo mis padres no sabían disciplinar. Aprenda a disciplinar. Y muchas veces la vara sí es necesaria. Necesitamos ponerles a los hijos en orden. Los hijos tienen que saber que hay un límite. Los hijos tienen que saber que deben respetar a sus mayores. Es una vergüenza ver que jóvenes ni siquiera saben saludar cuando entran a un lugar. Hay otros que sí lo hacen y esperan que los adultos les saluden primero. Tenemos que ser diferentes. Parte de la honra. Pero papitos, eso depende mucho de ustedes. A ver, mi amor, ¿ya saludó? A ver, acérquese a saludar. Muchas veces hay papás que ni ellos saludan. Pero comienza con eso. Qué lindo que es que cuando un hijo o una hija regresa a la casa después de su día de escuela o de su trabajo. Papito, Dios te bendiga, mamita, Dios te bendiga, un abrazo, un beso, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo llegan tus hijos a casa? Analiza un poquitito, haz un recuento de cómo llegan a casa. ¿Gritando de alegría o gritando porque ya quieren comer? ¿Qué es lo primero que llega? ¿El saludo o su mochila a donde caigan? Pero sabes una cosa, el niño o esa niña no es el malcriado, el que le malcrió eres tú. Tus hijos todavía te piden permiso para salir. Es una pequeña prueba. ¿Y qué pasa cuando tu papá o tu mamá te dicen no? ¿Cómo reaccionas? Aún en eso hay honra. Papito, mamita, si tú lo dices, está bien. Sé que es difícil, estamos hablando de una situación humana durísima, pero necesaria. ¿Por qué? Necesitamos instruirles a nuestros hijos en el amor. ¿Por qué? Para que les vaya bien, dice ese mandamiento, ¿no es cierto? Y hay una cosa mucho más grave, papito y mamita. En Romanos capítulo 1, en toda la lista que el apóstol Pablo da a partir del verso 19 del primer capítulo de Romanos, hay una parte que dice: los hijos desobedientes a los padres, que son dignos de muerte. Tú no les enseñas a tus hijos a ser obedientes, a ser amorosos, Dios se va a encargar de ellos. Pero cuando tú te esfuerzas, porque es duro, o sea, tenemos que reconocer, es bien duro. No todos los hijos son iguales, así quieras vestirles a todos por igual, no todos son iguales. Pero todos tienen que respetarte. Y ojo, mamita, papito, por favor, un favor más. Los hijos tienen que comer lo que tú les das en la mesa y con gratitud. Y Dios te pague, mamá. Dios te pague, mamá. Gracias. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo que los padres hacemos. Trabajamos duro para alimentarles. Es una tristeza ver como hay hijos que, ay, esto no me gusta. Ay, esto no, guácala. No. Cualquier parecido con la vida real es bueno, pero eres tú, mamita, eres tú, papito. Y créeme que no va a haber cosa más dolorosa que tú tengas que ver cómo Dios les disciplina a tus hijos, si tú no lo has hecho. Permítanme contarles una historia que me pareció súper triste, me dolió muchísimo, me conmocioné, pero debo contarles. Tenía yo un amigo, bueno, voy a hacer la relación con esto, pero tenía yo un amigo que trabajábamos un tiempo juntos cuando estábamos en campamentos, en el tiempo que yo le conocí a Chelita. Quizás unos 2 años antes ya habíamos trabajado en campamentos. Yo estaba en adiestramiento para llegar a ser un director de campamentos en el Ecuador. Y con este amigo él hacía los dibujos, él hacía los informes, él trabajaba para este ministerio por muchos años. Y después sus padres eran cristianos, toda su familia se enamoró de una persona que no era creyente.
le dio la gana de casarse sabiendo que no debía hacerlo. Él era ingeniero en petróleos y él trabajaba para la corporación. Es como trabajar en México para Pemex. Una persona que entra a trabajar con petróleos está hecho el resto de su vida, no trabaja para nada, pero gana toneladas de dinero. Y todo el mundo oraba por él y le preguntaba si iba a tener hijos y todo lo demás, pero se volvió alcohólico. Sus padres lloraban por él, la familia oraba, nos pedían a los amigos, a los hermanos que conocían, oren por él. Algo interesante, le picó un zancudo y se le infectó todo el cuerpo, a tal punto que le dio lo que se llama una septicemia, una infección generalizada en todo el cuerpo. Estaba tan hinchado que estaba a punto de explotarle todo el cuerpo. La familia dijeron, va a morir. No voy a decir el nombre, pero va a morir. Algunas personas fueron a orar por él en cuidados intensivos para despedirse de él. La esposa ya le había dejado, los hijos le abandonaron porque nadie le soportaba. Una persona con mucho dinero pero borracha. Se apartó de Dios completamente, ¿no? Los doctores hicieron todo lo posible. Esa infección pudo ser controlada, pero en 4 partes no se pudo controlar y mató los nervios, los músculos y los huesos de los brazos y de las piernas. Tuvieron que amputarle a él, que era un dibujante impresionante, las piernas y los brazos. Un llamado de atención tan fuerte fue la única manera, después de que por años la gente le dijo, regresa a los caminos de Dios, no me molestes, Dios y yo somos buenos amigos, Él me acompaña inclusive cuando yo tomo, así de grosero. Y ahora tiene que contratar a una persona que le cuida para darle de comer porque no puede hacer nada, sus brazos son hasta aquí, sus piernas, vive en una silla de ruedas, él tiene que esperar a que alguien le mueva. Fue la única manera como Dios le pudo llamar la atención para que vuelva nuevamente en sus cabales. Y arrepentido, pide perdón al Señor, se congrega ahora en una congregación. Ahora en las iglesias también le quedan viendo medio raro, porque imagínense que venga una persona así, encierrada, usted se va a preocupar. Y él da su testimonio de lo que Dios hace. Él da su testimonio de lo que Dios hizo con él, la misericordia que tuvo el Señor con él. Deshonró a sus padres, desobedeció al Señor. Para mí fue durísimo ver la foto de él. Espero poder verla esta vez que regreso a Ecuador, porque él no quería que nadie le mirara. Él se había apartado completamente varios años y ahora él está dando conferencias con jóvenes, con parejas, tratando de prevenir para que en algún momento la gente no llegue a los límites que él tuvo que llegar de necio, para que Dios, en algo tan difícil, prácticamente le dejara completamente inmóvil, para que él pudiera servir nuevamente al Señor. Pero ya no puede servir mucho, todavía tiene la voz, todavía tiene la inteligencia, pero perdió la habilidad de dibujar, de escribir, depende ahora de otros, lo que antes no quería depender de nadie ni de Dios. ¿Qué tiene que pasar en tu vida para que Dios te llame la atención, papá o mamá? ¿Qué tiene que pasar en tu vida, joven o señorita, para que reacciones? Al inicio de este estudio yo les dije, podré ser yo mexicano solamente por ponerme botas, por ponerme un zarape, por usar un sombrero, por cantar rancheras, por tomar sodas con popote. ¿Podré yo solamente decir que soy mexicano porque como chile y tortillas? Uno tiene que nacer en México para ser mexicano.
vez a donde era uno también debe nacer de nuevo en Cristo para ser cristiano. Hay una cosa que no se puede imitar y es el amor. El verdadero amor que el hombre debe tenerle a Dios y a su prójimo. Un amor que representa el carácter de Dios, que nos recuerda que pertenecemos a Él, porque es un mandamiento que Dios lo puso en nuestros corazones. Para las personas que están casadas, la relación con la pareja. A veces los maridos somos muy egoístas en todo. ¿Podremos nosotros honrar a nuestra pareja procurando lo mejor para mi pareja? Como esposos, estoy apoyando que mi esposo siga adelante, que mi esposa siga adelante, y no importa si ella gana más. Hay muchos maridos que se sentirían tan dolidos de que su esposa gane más. ¿Qué de relación con los amigos? Aquí viene un punto. ¿Soy sincero como amigo? Me gusta ser sincero con los que me rodean. Mi relación con mi prójimo, ¿de verdad estoy reflejando a Cristo en mi vida? Muchos dicen, es que Dios no tiene nada que ver en mi trabajo, en mi negocio, en mis estudios. ¿Qué tiene que ver Dios ahí? No, Dios es en la iglesia. Si tú tienes ese tipo de idea, muy probablemente no eres cristiano. Porque un cristiano sabe que el Señor está en todo lugar y que nosotros vivimos en la inmediata presencia de Dios todo el tiempo y que Dios no nos deja de ver en cada segundo de nuestra vida. Aún en tu casa, en la cocina, mujer, Dios está ahí mirando cómo tú cocinas. En tu trabajo, varón, en medio de las máquinas, el Señor está mirándote a ti. Déjenme darles algunas citas bíblicas de cómo se manifestó el amor de Dios en Jesús. Juan 3:16 es muy conocido, usted lo puede repetir de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le entregó, le envió 33 años separados y al último miró la peor de las injusticias, cuando su Hijo, sin haber pecado, fue condenado a muerte, la peor de las muertes, muerte de cruz. En Juan 15:9, por favor, busque el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 9. Habíamos dicho que 2 veces se escucha la voz audible del Padre cuando el Hijo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En Juan 15:9, Jesús dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Hermanos, permanecer es una decisión, no es una emoción. Yo decido obedecer a Dios y yo decido ahora, en el nombre de Cristo Jesús, permanecer en este amor. Si vamos al verso 12 al 14 del mismo capítulo de Juan 15. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Eso significa que Él da su vida si hacen lo que yo les mando. Hay un mandamiento que nos da amarnos los unos a los otros. Veamos algunas referencias de las Escrituras. Ustedes tomen nota, vamos por amor al tiempo a avanzar brevemente. El libro de los Cantares, capítulo 8, verso 6. Porque como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Fuerte como la muerte es el amor. Duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Jeremías. El libro de Jeremías, el capítulo 31, del verso 3.
Jehová se manifestó a mí hacía mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El libro de Oseas, en el capítulo 11, Oseas 11, verso 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Corintios, por favor, capítulo 3. Capítulo 16, perdón. 1 Corintios capítulo 16, en el verso 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Colosenses, por favor. Colosenses, el capítulo 3, verso 14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y como ya leímos, vamos nuevamente a 1 de Juan, capítulo 4, nuevamente del verso 7 en adelante. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y seguimos con lo demás. ¿Ok? Si se dan cuenta que Antiguo y Nuevo Testamento hay un mandamiento de amarnos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Vamos un momentito a Lucas, el capítulo 6, por favor. Escucha lo que dice el Señor Jesús. Lucas, capítulo 6. Versos del 43 al 45. Hablando del fruto. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no cosechas higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ¿qué dice? Saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tipo de fruto estás dando? Si estás dando un mal fruto, no puedes ser buen árbol. Y si es que eres buen árbol, no puedes dar mal fruto. Entonces, ¿cómo está el amor en tu corazón? Esta parte del fruto. Y aquí tú te das cuenta, mi amado, mi amada, esto no tiene nada que ver con la persona que tienes al lado tuyo, ni al frente, ni atrás tuyo. Esto es algo tan individual de tu relación con Dios. Tan importante que tú no puedes quedarte tranquilo, tranquila, diciendo, bueno, es que yo soy así. Si tú en este momento te pudieras presentar delante de Dios con una canasta de tus frutos, los frutos que tú le presentarías al Señor, ¿serían buenos o estarían podridos? Por la manera como tú amas, la gente alrededor tuyo te puede reconocer que eres un hijo o una hija de Dios. Wow. Tenemos una responsabilidad enorme, hermanos. No se trata solamente de venir a la iglesia. No se trata solamente de pasar aquí un rato. No se trata aquí de estar matando el tiempo. Aquí te pongo algo delante de tu corazón que esta noche tú tienes que meditar y ponerlo delante de Dios y que no te engañes más. El
El amor es parte del fruto del Espíritu. Si eres de Cristo, el amor está en ti. Es tu obligación que ese fruto crezca. Si no estás haciendo nada para que este fruto crezca por tus obras como señal, preocúpate, pídele perdón a Dios y comienza desde hoy mismo a hacer las primeras obras. Eso es lo hermoso en el Evangelio, porque Dios, aunque nos enfrenta con nosotros mismos, siempre nos da la oportunidad, y hoy día el Señor te da esa oportunidad para que empieces de nuevo. Hoy día el Señor te permite volver a casa, y si has estado acostumbrado a gritar, a maldecir, a maltratar, comienza a bendecir. Por favor, quiero que me escuchen. Necesito que me escuchen. No me distraigan a nadie, por favor. Es la segunda vez que voy a pedir esto. Esto es tan importante que haya un cambio de actitud en ti. Nuevamente, quizás las personas que te rodean, tú pienses que no se lo merecen. Pero qué importante que tú comiences a demostrar verdaderamente quién eres por el amor y por el respeto que tú debes a tus mayores, a tus autoridades, a tu pastor, a tus padres, a tus maestros, a tus hermanos, a tu prójimo. Es hora de cambiar para que cuando la gente mire, cuando la gente te mire y mire las obras que Dios hace en ti, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Esto es bien importante, hermanos. Esto es esencial, porque esa es la primera base del fruto. Porque todo debemos hacerlo en amor. Absolutamente todo. Todo es por amor a Dios y al prójimo. ¿Alguna pregunta, hermanos? Es un don de Dios. Es un atributo. Dios es amor, claro. Por eso estamos hablando que es parte de su carácter. Entonces, Juan dice, si hemos nacido de Dios, debemos amar. Y el que no ama, no ha nacido de Dios. Entonces, al nacer de nuevo en el Señor, Dios pone su amor en nosotros para que podamos darle a los demás. Aún eso, imagínense, Dios tiene que darnos amor para que amemos. Si somos sus hijos de ley. Si no somos sus hijos, no podemos esperar que los incrédulos tengan amor. El amor que ellos tienen quizás es el amor eros, quizás un amor filial, pero no hay el amor ágape. Por eso el amor es supuestamente el amor de la gente no cristiana, es un amor interesado. Mientras me sirves, te amo. ¿Alguien más? Inclinen su rostro un momento, por favor. Nuevamente quiero rogarles a los jovencitos y a las señoritas que me están escuchando. Es demasiado importante como para que usted esté distrayendo a la persona que tiene al lado suyo. No quiero que se distraiga usted y no quiero que distraiga a nadie. Por favor, no seamos piedra de tropiezo. Papitos, corrijamos eso. Mi amor, en casa hablamos. Pero quiero pedirles esto es tan importante, porque quiero pedirle al Señor que cuando usted salga, después de este estudio bíblico, usted salga de aquí y tenga el propósito en su corazón de obedecer al Señor. Si de verdad usted es cristiano, usted debe tener en este momento un peso de gloria. ¿A qué me refiero? Hay un reto ahorita que el Señor acaba de ponernos nuevamente. Recordarnos quiénes somos en Él. Si te has olvidado de esto, el Señor te acaba de recordar el amor que debe salir de ti. Un amor que cubre multitud de pecados, un amor que bendice, un amor que es benigno, un amor respetuoso,
Un amor que sabe poner las cosas en orden. Un amor que se entrega hasta el final. Señor, en esta hora queremos darte gracias y pedirte de una manera especial que nos perdones, porque muy seguramente no amamos como tú nos mandas. Ni siquiera te amamos a ti como tú te mereces. Perdónanos en tu misericordia, ayúdanos a crecer en este fruto. Para, Señor, que cuando tú mires nuestras vidas, sean estas las que te glorifiquen a ti. Ayúdanos, Señor, a demostrar que somos tuyos con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con el respeto, con la sinceridad, con la amistad sincera y sana, procurando siempre lo mejor para la familia, especialmente la familia de la fe. Permítanos, Señor, que cuando la gente nos mire, miren a hijos tuyos por la manera como les tratamos, aun cuando muchos de ellos no merezcan. Ayúdanos a ser diferentes, Señor, como esposos, como padres, como hijos, como cristianos. Permítanos hacer las cosas correctamente, Señor. Una vez más te ruego en el nombre de Cristo Jesús que nos perdones y que nos ayudes como padres también a hacer la obra necesaria para instruirles a nuestros hijos a que sean obedientes, amorosos, respetuosos, que honren a papá y a mamá, porque ese es un mandamiento que tú das con promesa. Que aprendan nuestros hijos siempre a respetar a sus mayores y a sus autoridades. Ayúdanos, Señor. Necesitamos más de ti. Gracias porque estos estudios bíblicos nos ayudan nuevamente a recordar y refrescar lo que ya sabíamos, pero que necesitamos nuevamente volver a poner en práctica. Nos retiramos de este lugar, pero no de tu presencia, dándote la gloria y la honra a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El pueblo de Dios dice: si de estas enseñanzas bíblicas, amados hermanos, nace algo en usted, hay alguna necesidad de hablar, hay alguna incomodidad, hay alguna situación de esto que estamos hablando que usted de pronto esté enfrentando, hable con su pastor, hable por favor, y vamos a orar y vamos a buscar maneras bíblicas para que usted supere cualquier barrera que le impida hacer esto bien. Amén. ¿De acuerdo? Mi hermana Patti tiene algo para nosotros esta noche. No hay nada, vayan a casa, por favor, pasen comprando en la tienda Azteca algo. Nos vemos, Dios mediante, el día viernes a las 7 de la noche, hermanos, por favor. Y no se olviden comenzar a dormir, porque el domingo a las 5 de la mañana estamos aquí. Amén. Despídase los unos de los otros, por favor, y bendíganse con amor.